Hola y bienvenidos al podcast de Unlock Summit. Hoy tenemos el placer de contar con una invitada muy especial, Sabrina Bonini. Hola Sabrina, ¿cómo estás? Mucho Hola, gusto. ¿cómo estás? Muy bien. Muchas gracias por estar. Igualmente. Bueno, Sabrina, nos encanta tener en nuestro programa a una mujer como tú, emprendedora, escritora, educadora y oradora, que te has especializado en el mundo del Web3. Pasión por las artes, la cultura, las nuevas tecnologías y la innovación es lo que te ha ido llevando a descubrir la tecnología blockchain y el espacio Web3, donde hemos visto que has estado participando muy activamente en los últimos años, experimentando y defendiendo de primera mano este cambio de paradigma que es lo que genera la tecnología descentralizada. Aparte, Sabrina ha fundado Criptoescultura y tiene la misión personal de ayudar a marcas, a empresas, creadores y emprendedores con visión de futuro a adoptar la tecnología blockchain y liderar el cambio en esta próxima etapa de Internet. Así que hoy quiero que os preparéis para adentraros en el mundo del Web3 y descubrir un poquito más cómo puede cambiar el juego para tu marca, para tu equipo, para tu emprendimiento o para tu proyecto. Bueno, Sabrina, me gustaría que nos explicaras un poquito más sobre ti y sobre este gran proyecto que es Criptoescultura. Sí, bueno, la verdad que me has presentado bastante detalladamente, pero sí, a ver, ¿qué contaros un poco extra? Pues mira, que descubrí todo esto en el año 2020, a finales de 2020, y bueno, la verdad que entré como la mayoría que se mete en blockchain por criptomonedas, ¿no? Por inversión, por probar un poco con Bitcoin, estas cosas. Y bueno, resultó que me puse a investigar de qué se trataba, porque a mí solo porque me lo digan, no me digan, no, que te tienes que meter, no, qué tal, no me servía, ¿no? Entonces yo me metí a investigar y descubrí que había una tecnología detrás que se llama blockchain, que aparte de las criptomonedas ofrece una cantidad de cosas nuevas que no han existido antes y posibilidades enormes, ¿no? Y bueno, como que solucionaba un montón de problemas que hasta ahora Sí. no había manera de solucionarlos, digamos, de una manera sencilla. Eh, y bueno, eso, sin más posibilidades enormes que básicamente me volaron la cabeza. Y bueno, pues de ahí descubrí un montón de cosas, tipo los NFTs, el metaverso, ¿no? Todo esto. Y nada, y ahí que me quedé en todo este mundo. Y para aquellas personas que no tienen conocimientos como tal sobre blockchain y sobre Web3, ¿cómo les podrías definir de una manera que fuera fácil de explicar, por así decirlo? Vale, pues mira, si hablamos de blockchain primero, es básicamente como una base de datos pública, ¿vale? Que no solo pública, sino que es distribuida. Entonces, ¿esto qué significa? Que no hay una entidad central única Ujú. que tenga esta base de datos en su mano, ¿no? Eh, por poner un ejemplo más visual, Sí, pues te entiendo mucho cuando mejor. tú estás en, claro, tú estás en un banco, ¿no? O sea, tú tienes tu cuenta en tu banco y tu dinero, ¿no? El que maneja tu dinero es el banco y cualquier transacción, todo eso se registra en su registro interno, ¿no? Al cual tú no tienes acceso más allá de tu propia app, ¿no? Digamos, que puede estar Sí. retocada, no lo sabes. Si ese banco desaparece de un día para otro, tu dinero se va con él, ¿no? O sea, toda esa información, todo ese dinero está en manos de otros, no está en tus manos realmente, Ujú. ¿vale? Eh, lo mismo con tu información personal, por ejemplo. O sea, si tú pones información en Internet o creas contenido, en Ujú. realidad no es tuyo, ¿vale? Es de las empresas que, pues los Googles, ¿no? Los Facebook y todo esto son los que tienen tu información y tus creaciones. Entonces, con blockchain, esto pasa a tus manos. O sea, realmente eres tú el dueño de tus datos y de tus creaciones y de tus cosas y de tus transacciones tú puedes verlo eso transparentemente en la blockchain, ¿vale? Un poco así como eh, en, eh, en pequeñas palabras, ¿no? O sea, se puede Sí, meter uno sí. más allá y es más técnico, pero bueno, eso es normalmente lo que mejor se entiende. También para que se sepa, bueno, pues esto surgió con Bitcoin, que supongo que es lo que más Ujú. la gente Lo que conoce, más se conoce. pero no significa que, claro, que no tenga otras aplicaciones.
que es a lo que, por ejemplo, a mí me interesó, ¿no? Que no es solo la parte financiera, sino pues, que resuelve otros problemas como, por ejemplo, la propiedad digital, la identidad digital también, pues problemas de distribución, por ejemplo, de materiales o de alimentos, problemas de votaciones, de historial médico, o sea, un montón de cosas que se pueden solucionar con esta tecnología, básicamente. Y luego, en cuanto a Web3, yo la manera fácil que tengo de explicar esto es que, a ver, para que haya un 3 tiene que haber un 1 y un 2, ¿no? Entonces, el Sí. Web 1 o Web 1.0 es el inicio de Internet, el Internet que salió, que inició todo en los 90, ¿no? Que yo lo viví, yo estaba ahí y vi ese Sí, cambio, ¿no? De no existir a existir. Y fue era un grande, fue grande. Internet. Sí, 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 con el módem ahí, ¿no? Con los ruidos, esas cosas raras, los emails, ¿qué es esto? El Sí, MSN, bueno, un montón de qué cosas. tiempos. Eh, sí, entonces eso era un internet muy básico y muy estático, ¿no? Solo se podía leer, era de solo lectura. Después en los 2000 aparecen las redes sociales, aparecen los móviles, aparecen las nubes, ¿no? Los Google, los Facebook, los Twitter, los Amazon, todo esto. Entonces, ahora, en este momento, que es el Internet, digamos, el Web 2.0, es el que tenemos, que conocemos hasta ahora. Y este Sí. Internet se puede leer, pero también se puede crear, se puede escribir, ¿no? ¿Qué pasa? Lo que he dicho antes, esas creaciones no son tuyas realmente, son de la plataforma. Si la plataforma decide banearte, desaparecer, empezar a cobrarte, o sea, puede hacer mil cosas o incluso vender tu información como ha pasado, eh, pues tú no tienes nada que hacer, no puedes evitarlo, ¿no? Entonces, pasamos a esta nueva etapa que se llama o se le está llamando Web 3 o Web 3.0, que es en la que se le incluye blockchain esta tecnología y entonces lo que consigues es no solo leer y escribir o crear, sino que también puedes ser dueño de tu contenido, de tu información, de las compras digitales que hagas, por ejemplo, etcétera, etcétera. Ese es el cambio que se hace, digamos, de lo que ya conocíamos a este nuevo paso. Es increíble, o sea, hay tantas cosas y tantos conceptos, pero de una manera tan resumida que ha quedado bastante claro qué es y sobre todo la utilidad que se puede dar, porque es eso, es como hay tantas cosas detrás y tiene tantísimas utilidades que mucha gente, Sí, es por este desconocimiento que no pueda utilizarlo porque es como no saben a veces ni por dónde empezar, pero una vez entras un poquito y vas tirando así como del hilo, vas viendo cómo podría claro. cambiar tu negocio para estar un poco más como a lo que está pasando hoy en día, esta revolución tecnológica, ¿no? Formar parte y que realmente tu negocio no se vea como afectado porque se ha quedado atrás, ni tampoco como que, ostras, no he sabido cómo meterme en blockchain y lo he hecho mal, ¿no? Es Claro. como poquito a poquito. Sí, y también no solo tu negocio, sino personalmente, ¿no? Porque al final Exacto. también te va a tocar personalmente. O sea, cuando salió Internet, pues había páginas web para empresas, pero luego también eran cosas, ¿no? Propias que hacíamos como persona o como marca personal incluso, ¿eh? Sí, Que también hablamos de negocio, ¿no? sí. Pero bueno, yo creo que uno de los problemas que hay con todo esto y la confusión es que lo que llega al público general siempre son como gotas, ¿no? Es pues Bitcoin y las criptomonedas, los scams, es todo malo, ¿no? Sí, sí, Cosas la así. O desinformación un poco. los NFTs, que dices qué significa un NFT, qué palabra es esa, ¿no? Pero si ya entiendes esa Sí. base, dices, vale, pues con esa base de lo que es Web3 y blockchain, sabes que hay una serie de aplicaciones y modelos nuevos de hacer cosas eh, que tienen unos nombres que también cambiarán en el futuro, porque, Exacto, por sí, ejemplo, a la web no le llamamos HTML punto correcto. tal, ¿no? O 3W, son webs, ya está. Pues lo que ahora se llama NFT o metaverso se llamará X en el futuro, ¿no? Claro, Eh, está así evolucionando que muy es eso, rápido. es empezar de la base y luego a partir de ahí, claro, lo que dices, hay un mundo tan gigante que ni siquiera yo, o sea, ni nadie puede ser experto en todo porque es que es Es difícil. imposible. Entonces, sí, Sí, pero igualmente tampoco necesitamos, al final es cuando tú utilizas Internet, no hace falta que sepas cómo funciona todo detrás. Y no, cada vez van evolucionando mucho absolutamente más no, estas aplicaciones para que sean mucho más user-friendly y no se nos haga tan un mundo. total. Y en cuanto a, bueno, ¿cómo describirías el impacto
que puede tener esta tecnología blockchain en la industria, sobre todo en la creativa y de innovación? A ver, el impacto que ya está teniendo, ¿vale? Sobre todo yo lo mido en el sentido de que elimina intermediarios. O Ujú. sea, en el mundo creativo y del arte, ¿no? De todas las artes, hablamos de música, de arte plástico, ¿no? De ilustración, de todo, siempre ha habido intermediarios muy, digamos, que se llevan la mayor parte de la tarta, ¿no? Sí. Del dinero que genera esa pieza de arte o aquella cosa que se haga, ¿no? Siempre, toda la vida, y eso ha sido un problema, porque lo que hace es que dificulta a los artistas generar, monetizar su arte, básicamente. Aparte de eso, cuando todo se volvió digital, el valor del arte digital desapareció. ¿Por qué? Porque de repente podías copiar, piratear, ¿sabes? O sea, te lo descargabas y era tuyo. Sí. Ya no hacía falta comprar, ya no hacía falta ir al cine, ¿sabes? Yo qué sé, Mm. mil cosas, ¿no? Entonces, esta tecnología lo que consigue es resolver ese tipo de problemas. ¿Por qué? Porque puedes tener una conexión directa con tus compradores, con tus fans, porque se puede demostrar la originalidad de las piezas que se crean, desde una pieza de arte hasta una pieza de música, una película, lo que Mm. sea. O sea, en la blockchain se puede ver el original, quién lo creó, quién lo compró primero o segundo o tercero, a quién se le transfirió, etcétera, etcétera, ¿no? ¿En qué momento se creó? Tipo, pues Sí. en el 2021, a tal fecha, tal hora, en tal blockchain, ¿no? Cosa que antes, pues eso, copiabas y copiabas cosas Claro. digitales y no sabías cuál era la real, cuál no, ¿no? O sea, era Sí, así y era sí, muy hasta la difícil. firma era como se puede, puedes tener esa Claro, o firma sea, escrita que dices, bueno, es una firma y si la imprimes en un papel, pues bueno, también. Obviamente se nota la calidad, pero no era, sí, era o sea, mucho más claro, sencillo. y era muy difícil como ir detrás de esos ladrones, ¿no? Exacto, Que se sí. llevaban, claro, que pirateaban o que estaban copiando cosas. Entonces, bueno, ahora es mucho más fácil ver si una cosa es real o no. Obviamente tiene todavía sus dificultades, no es que todo sea perfecto, pero tiene ese potencial esta tecnología, ¿no? Y otra cosa que impacta es que al ser una tecnología que trabaja con código, por ejemplo, en el Ujú. mundo del arte o creativo, eh, puedes hacer cosas que antes no podías hacer. Por ejemplo, tú creas una pieza digital de arte y puedes hacer que con el tiempo cambie, ¿no? Por ejemplo, Ujú. hay uno que a mí me encantaba, que era de un artista, de hecho creo que es un artista argentino que vive en Barcelona, no recuerdo el nombre ahora, pero bueno, hizo una pieza de arte que cambiaba con las estaciones. Entonces iba Ah, cambiando, pues en invierno interes- era una cosa, en primavera era otra cosa, ¿no? Eso antes era imposible de hacer, pero como esto está escrito en código, tú pones en el código que a claro, tal fecha o cuando haga cualquier cosa este NFT, pues el dueño lo mueva, lo transfiera, lo conecte a no sé qué web, cambie, ¿no? Pues eso te permite hacer ¿sabes? Nuevas formas de creación artística, básicamente, que antes no existían. Entonces, en cuanto a las marcas, que no te he contestado a eso, lo que permite también es innovar con nuevos medios. O sea, aparecen nuevos medios que antes no existían, como los NFTs, el metaverso, ¿no? Las experiencias virtuales, que existían, pero bueno, de otras maneras, pero los NFTs, por ejemplo, no existían. ujú, Entonces, lo que está impactando ahora mismo mayormente es eh, sobre todo en reconocimiento de marca, hay mayor engagement, hay mayor ujú. fidelización, hay mayor conexión con el consumidor, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una conexión directa, transparente, que antes no existía o que Ya, era más difícil de mostrar, ¿no? Ahora es sí. mucho más directo, pues si yo compro un NFT de Nike o de Adidas, por ejemplo, o de Gucci o lo que sea, Ujú. eh, es mío, o sea, es mío, lo tengo yo, puede ser mucho, súper Sí, personalizable, puedo co-crear con la marca, por ejemplo. Entonces, como que el consumidor está mucho más engaged, ¿no? Porque se le da más valor también a lo que el claro. consumidor quiere y busca y considera interesante más allá del producto. O sea, cambia un poco la relación entre la marca y el consumidor, que Sí, antes pues, era unidireccional, básicamente, porque la marca exacto. decidía
crear algo y dárselo de comer a la gente, y ahora es bidireccional y entonces puedes co-crear, puedes ver, pues eso, puedes ver qué ha comprado la gente, qué otras cosas han comprado, qué otras marcas, qué les interesa, qué no, ¿no? O sea, cuánto dinero tiene para gastar en esto, o sea, un montón de cosas que antes no podías y entonces le puedes dar mucho más al consumidor de lo que podías darle hasta ahora. Lo haces partícipe y lo que estás al final es como creas esa unidad o esa Claro, comunidad. O se sienten como claro, todos exacto, los que están exacto, tal allí, cual. todos estamos allí. Claro, exacto. Más allá del producto en sí, que pueda ser, ¿no? Que te guste o no, pero que si les Claro, ofreces otro tipo de cosas, pues van a ser más fieles a ti porque les encantará seguirte exacto, y acceder a esas cosas que otros no le dan, por ejemplo. exacto. Y en cuanto a desafíos o así, ¿cómo lo ves? Al ser tan nuevo, qué desafíos Exacto. te pones? Al ser tan nuevo, a ver, al ser tan nuevo, el problema es que hay que probar y hay que fallar Ujú, y hay que, ¿no? Y jugar un poco como se hacía en su momento cuando salieron las redes sociales, ¿no? Y los ujú. influencers, o sea, las marcas eran como, ¿y ahora, y esto qué? Yo le tengo que pagar a alguien, tengo que, o sea, no entiendo nada, Sí, ¿no? sí, O cómo funcionan en las redes sociales, hay 18, ¿para qué me sirven? ¿Por qué? ¿Quién hay ahí? ¿No? Pues es lo mismo, es como hay que probar y el problema también es que evoluciona con tanta rapidez que, o sea, algo que funcionaba hoy o ayer, a lo sí. mejor en 3 meses ya no funciona. ¿Por qué? No se sabe, porque ha evolucionado Tienen que y estar ya muy no al día. funciona. Entonces, tienen que estar muy al día, tienen que estar muy inmersos en toda esta cultura, tienen que tener a un equipo o a alguien dentro que entienda todo esto, que lo pruebe, que lo haga, que lo toque, ¿no? Que lo Sí, experimente para entender desde el lado del consumidor o de la comunidad qué es lo que funciona y lo que no, claro. lo que le gusta a la gente y lo que no. Entonces, bueno, para mí ese es el mayor reto, pero también puede ser una oportunidad, ¿no? O sea, el poder probar cosas, el poder participar de la creación de esta nueva etapa, digamos, cosa que antes era muy difícil hacer. Solo muy pocas marcas o empresas podían liderar, ¿no? Ahora realmente puedes tú, aunque seas una marca chiquita, liderar el camino Sí. porque puedes de repente crear algo que nadie ha hecho y que eso se convierta en un estándar, por ejemplo. Ya, la competencia está siendo un poco más elevada en estas cosas porque como todos quieren estar allí puestos y en un día puede salir un proyecto increíble de una empresa cero conocida y que se tienen que poner las pilas otras empresas que quizá pensaban que iba a tener mucho éxito un proyecto y que otros se les ha adelantado un poco de poniéndose un poco por encima. Así que sí, es estar muy, muy al día con esto. Sí. Y desde tu experiencia profesional, ¿nos podrías compartir así como alguna experiencia que la tecnología blockchain haya tenido este impacto significativo o bien un éxito en un proyecto o en una marca? Sí, a ver, es que hay muchos, ¿vale? O sea, yo hablaría de un montón. Pero bueno, voy a intentar hacer un par, ¿vale? Uno de un proyecto que surgió en la comunidad propia de Web3 y otro a lo mejor más de una marca tradicional que ha entrado en todo esto, Ujú, ¿no? Eh, a ver, uno de los proyectos que más impacto ha tenido se llama World of Women, que es un ujú. proyecto que Sí, salió en 2021, si no me equivoco. me encanta. Eh, y fue creado por una artista, una mujer artista, que cansada de ver que todo este mundo NFT, ¿vale? Es un proyecto de NFTs. Ujú, Era muy masculino y todos eran como avatares y lo que se llama profile picture, PFPs, muy masculinos y feos, ¿no? Y animales raros y sí, no sé qué. Ella decidió crear uno como una colección de 10.000 avatares de mujeres y muy, digamos, muy diversos, o sea, con diferentes colores de piel, de pelo, de cara, de ojos, de todo, ¿no? O sea, tratar de ser lo más diversa posible. Entonces, este proyecto que lo lanzó ella como artista, junto con, creo que era un partner o un amigo o su marido, no me acuerdo, pero bueno, con alguien más que tenía un conocimiento un poco más técnico, ujú, lanzaron el proyecto y triunfó tanto porque, claro, no había nada más que claro. realmente, ¿no? Tuviera ese fin y fuera tan auténtico, ¿no? Eh, que se vendió todo enseguida
y se hizo uno de los proyectos más importantes de toda esta cultura Web3, ¿vale? Entonces, lo que conseguía con esto no era solo un poco la diversidad y visibilizar a la mujer, sino que te daba, o sea, no, es lo que se dice, no era solo un JPG, sino te daba una serie de utilidades, Ujú, ¿vale? sí. Entonces, estas utilidades son, aparte de formar parte de una comunidad, lo que te permitía era, por ejemplo, regalan, esto lo siguen haciendo, o sea, regalan piezas de arte de artistas de la Ujú. comunidad cada cierto tiempo. Literalmente te lo envían a tu wallet, a tu Ah, cartera de cripto, muy ¿no? bien. De blockchain, Sí, sí. te lo envían o tú lo reclamas y te lo envían. También automáticamente dan un porcentaje a ONGs. En cada venta se va un Muy porcentaje a bien. una ONG, automáticamente. ¿Qué más tienen? Por ejemplo, si tienes ese NFT, tienes acceso a una gala que es anual. Ujú. Ahora se hace, bueno, se hace en Estados Unidos porque todo se hace ahí normalmente, en el que, por ejemplo, el año pasado actuó Madonna, ¿vale? Y solo la gente que tenía esos NFTs podía entrar a esa gala, a esa fiesta. Luego tienes, ¿qué más? Un montón de, por ejemplo, al ser una marca que se hizo tan grande, se convirtió en una marca en sí. O sea, era un proyecto NFT que se convirtió en una marca. ¿Eso qué significa? Que pudieron hacer partnerships con marcas tradicionales, ¿no? Como por ejemplo lo de Madonna, o Sí. con otro tipo de marcas que conocemos, más tradicionales, que lo que dan es unos beneficios a sus holders, ¿no? A los que tenemos Ujú, el sí. NFT. Eh, y entonces, por ejemplo, ellas para abrirlo a más, porque tú dices, vale, pero solo hay 10.000 NFTs. Y si son muy caros, ¿cómo consigo yo uno? Bueno, Claro. ellos hicieron otra colección más barata, que fueron Está otros muy 10.000, bien. otros 20.000, para poder ir abriéndolo a más gente y que no se Claro. quedara ¿no? en esos precios absurdos que están hoy en día, ¿no? O sea, que es ese tipo de proyectos. Luego otro, por ejemplo, que fue el que a mí me hizo entrar en lo de los NFTs, era uno que se llamaba... eh, ay, se me ha olvidado el nombre ahora. Bueno, era un proyecto que lo que hacía era ayudar a financiar la creación de una serie animada, ¿vale? Vale. eh, una serie animada con una temática que era un poco difícil de vender de la manera tradicional, ¿no? A las cadenas de Ujú. televisión, por ejemplo, y que llevaban años tratando de venderlo y que al lanzarlo como NFTs, la gente que era fan de estos Las- autores o que le parecía una historia muy divertida que querían ver, compraban el NFT y le financiaban hacerlo. Muy Entonces, tú buena con tu idea. NFT, claro, ellos empezaron a crear la serie Sí. y tú te conectas a la web de ellos y cuando van lanzando capítulos, si tú tienes el FT, puedes verlo, ¿no? Por ejemplo. Muy Y bien. aparte puedes participar en la creación, yo qué sé, de personajes o grabar tú la voz a un personaje o estar en llamadas con los escritores, los guionistas, ¿no? O sea, como participar en el proceso de creación de una manera que antes era imposible. Ya me dirás tú cómo tú ibas a estar haciendo esto en una película de Hollywood. O sea, no existe, no existía esto, era imposible. Entonces, eso era otro proyecto que a mí me voló la cabeza eh, y que es algo que si no existiera esta tecnología no se podría hacer, básicamente. Increíble. Para es lo que eso, ¿no? Como involucrar a las personas que compran ese NFT para ayudar a financiar, en este caso, un proyecto, proyectos con causa social, que realmente lo que hace es eso, que la gente tenga más interés en comprarlo por lo que hay detrás y por ser parte de, que no por el hecho de que, Exacto. mira, lo compro porque es un NFT y está de moda. O sea, es que al final la gente se interesa por eso, no deja de Claro. ser especulativo. Y nada, y entonces, en cuanto a marca tradicional, por ejemplo, Nike, que lo hemos hablado antes, es una de las que entró con más fuerza y con más creatividad, digamos, y más unida a lo que es esta cultura Web3, ¿no? Entonces, lo que permite, ellos lanzaron varias cosas, pero bueno, una de las últimas es una cosa que se llama Swoosh, punto Swoosh o algo así, que lo que te permite es co-crear con ellos. O sea, Ujú. co-creas piezas de ropa, de sneakers y lo que sea de Nike con ellos. Entonces, luego esas piezas se convierten
en ropa real, ¿no? O sea, no vive solo en el mundo virtual, sino que vive en el mundo Muy virtual, interesante. pero también en el mundo real. Entonces hay como, son twin productos gemelos, digamos, uno digital y uno real, que tú puedes co-crear, o sea, es como lo que decíamos antes, tener una conexión más grande con el Claro. consumidor, que esto te genere esa captación, ¿no? Y esa fidelización que a veces es más difícil conseguir simplemente vendiendo un producto. Sí, es que aparte hace mucho que cree esta sensación con el consumidor de, porque muchas personas es como, sí, Web3, metaverso, me queda muy lejos y al final no está tan lejos de la realidad, porque si te permite comprar ese producto que lo tienes digital y a la vez lo tienes real, que realmente es lo mismo, es como si tú tienes tu Claro, avatar o tienes como tus elementos online. Y aparte te están dando exacto, esta certificación a veces de autenticidad o te está dando ciertos beneficios que los puedes utilizar tanto en el mundo digital como en el mundo real. Entonces, no tal cual. es una pasada. Bueno, Sabrina, y hablando un poquito más de criptoescultura, eh, tiene como objetivo, ¿no? Ayudar a las marcas a crear una estrategia Web3 que sea auténtica y significativa. Entonces, ¿tú cuáles crees que son las claves para que una marca se diferencie en este nuevo entorno digital? Vale, a ver, primeramente yo creo que hay que ser honestos y alinearse con lo que ya sean sus valores, ¿no? Y sus objetivos. O sea, eh, yo creo que lo que no hay que hacer es venir y porque es una nueva tecnología, hacer cualquier cosa, porque hay que hacerlo, ¿no? O sea, no, una empresa, una marca tiene unos objetivos, tiene unos valores, tiene una manera de hacer las cosas y la nueva tecnología tiene que ser un extra a todos esos esfuerzos, ¿no? Mm. Para llegar a los mismos objetivos, porque si no se pierde un poco, ¿no? Se pierde dinero, se pierde tiempo al final. Entonces, eso es lo básico, o sea, es seguir esos valores, seguir esos objetivos que tienen y que sea algo significativo para ellos también, ¿no? Como marca, como empresa, etcétera. Después lo importante también es ser auténtico con los valores y las comunidades Web3. ¿Por qué? Porque son un poco diferentes, ¿no? A lo que existía antes. Y sobre todo si se quiere llegar a este público, aunque también si se quiere seguir llegando a su público original, por decirlo de alguna manera, es importante seguir un poco este tipo de valores que son nuevos, ¿no? Entonces, es lo que decíamos antes, que ya no sirve crear algo y dárselo de comer a la gente. Ahora hay que escuchar al consumidor y sobre todo los consumidores tienen hambre de otras cosas, digamos, ¿no? O sea, buscan transparencia, autenticidad, buscan poder tener más personalización de las cosas que consumen. Buscan co-crear muchas veces, ¿no? Quieren Ujú. hacer cosas ellos con las marcas, quieren esa transparencia, ¿no? O sea, todo esto Web3 te lo permite, que antes era muy difícil, ¿no? Era mucho más difícil de Sí. hacer. Quizás había cosas que se podían hacer, pero era muchísimo más difícil. Y luego finalmente, que también lo hemos dicho antes, que es entender que es muy nuevo, que esto cambia todos los días, que Ujú. es una tecnología nueva que se está creando y que hay que probar y hay que fallar y hay que volver a probar y hay que ver que funciona para cada marca y que para cada empresa y persona, ¿vale? Porque no hay nada escrito, no hay unas reglas que seguir, como a lo mejor ya existe, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Pues ya se sabe lo que hay que Sí. ir haciendo para conseguir seguidores. Vale, pues aquí no, a lo mejor no es solo conseguir seguidores, sino es engagement o es esa fidelización o es, ¿no? Otro tipo de cosas Ujú. que hay que ir descubriendo qué son. Claro. Y para descubrirlas hay que probar, ¿no? Y bueno, lo que suelo yo normalmente decir también es que también que no hay que tener miedo a entrar, que tampoco hace falta gastarse un dineral en hacer una cosa en Web3, ¿no? Ujú. Se puede empezar con cosas muy pequeñas, muy básicas, sencillas y baratas, pero lo importante Sí. es hacerlo bien, o sea, sobre todo tratar de hacerlo auténticamente, ¿no? Y con ese consumidor en la cabeza, sobre todo, y esa comunidad nueva que se está creando para que salgan las cosas lo mejor posible. Eh, y para eso lo importante también es o tener a alguien dentro del equipo, digamos, que esté metido, que esté inmerso en toda esta cultura,
crear un equipo interno que lo sea, ¿no? Buscar gente fuera Sí, que lo sea, o trabajar con gente de fuera, porque al final no puedes crear, no todo el mundo puede crear equipos, a lo mejor no todo el claro. mundo en la empresa puede estar interesado, pero no te quieres quedar atrás. Pues hay gente, hay Ujú. profesionales, hay empresas que te pueden ayudar a entenderlo primero y después a hacer cosas que sean valiosas también para ti como marca, ¿no? Que sean valiosas para las dos partes, para el consumidor y para la marca, porque si no, Exacto. no tiene sentido, ¿no? Hacerlo. Claro, claro, al final es hacerlo y ya meterse en ese ecosistema que sin tener miedo y sí, al final los recursos siempre es fácil encontrarlos, o lo que tienes que estar dispuesto a querer entrar y evolucionar hacia este Sí, mundo de Web3. exacto. Y lo bueno de ahora, que es muy diferente a cuando salió Internet, por ejemplo, es que cualquiera tiene acceso a todo esto, cualquiera realmente puede Mm, participar. O sea, la empresa antes de meterse en nada puede ponerse a alguien a probar, ¿no? A hacerse una wallet, a sí, comprar un NFT, a venderlo, a ver qué pasa, meterse en tal comunidad y verlo con sus propios ojos, entenderlo y decir, ah, pues mira, aquí hay ciertas posibilidades que se nos dan que unido a nuestros objetivos o a las cosas que queremos conseguir, se pueden hacer, ¿no? Se pueden probar y se pueden hacer. exacto. Y dentro de todo, bueno, tú que has dado sobre todo charlas, que has estado en contacto con mucha gente del sector y ya que llevas años de experiencia, ¿cómo crees tú que está el nivel de conocimiento y la adopción de esta tecnología, sobre todo en el sector de Latinoamérica, pero también un poco a nivel global? ¿Cómo lo ves? A ver, yo creo que somos muchos los que estamos ya entendidos de esto, o vamos, ¿no? Ujú. Entendiendo y gente que se quiere meter, pero todavía falta camino. O sea, a mí me pasa mucho que si voy a un sitio que no es una conferencia Web3, la gente a lo mejor sí ya ha oído hablar, ¿no? Ya ha oído Sí, Bitcoin, ya ha oído criptomonedas, ya ha oído NFTs, metaverso, pero no tienen ni idea de lo que es, ¿no? O les sigue dando miedo, susto, dicen, uy, pero ¿esto qué es? No quiero saber nada. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, Latinoamérica está en el top de lugares que tienen más adopción, sobre todo la parte de criptomonedas. ¿Por qué? Pues ujú, por su situación sí, económica, desgraciadamente, ¿no? Con una inflación absurda que va creciendo cada año. Entonces a la gente se le desaparece el dinero y busca alternativas para que eso no suceda, ¿no? Entonces la alternativa única y real que existe ahora o meter tu dinero debajo de un sí, sí. sillón, que aún así la inflación te lo va a comer, o meterte en cripto, ¿no? Y eso es una alternativa que mucha gente en Latinoamérica está utilizando. Y luego, aparte de eso, yo quiero también decir que desde Latinoamérica están saliendo muchos proyectos blockchain. O sea, Sí. hay una muchas ganas de construir, digamos, ¿no? Entonces hay muchos proyectos, sobre todo pues en lugares como Argentina, en Brasil, ¿no? O sea, un montón de proyectos que salen de ahí y que son muy potentes dentro del ecosistema y que están cambiando las cosas, ¿no? ¿Y eso qué es? Pues porque también tienen muchas ganas de construir y Exacto, cambiar un poco es cómo se están buenísimo. haciendo las cosas en sus países, ¿no? O sea que sí que hay mucha aceptación y aunque quede todavía mucho camino, yo creo que va creciendo cada vez más y sobre todo en esos países, no solo en Latinoamérica, sí, en el mundo, pues que tienen más problemática, ¿no? Sobre todo de económica, que es lo que más les puede ayudar. No, me encanta escuchar esto para saber qué es eso, ellos que se están desarrollando en todo el mundo, pero que sobre todo en Latinoamérica, que aparte están utilizando esta tecnología también a nivel personal para poder desarrollarse en diferentes proyectos, para poder un poco salvar, ¿no? Su economía y que no estén metidos constantemente en este cambio político y esta pelea que al final es como te afecta a ti a nivel personal, a nivel familiar y Sí, sí, es sí. genial. Y en cuanto a las mujeres, sobre todo mujeres emprendedoras, pues, mujeres líderes, un poco las mujeres en general, ¿qué oportunidades crees que existen para nosotras, ¿no? En este contexto blockchain.
A ver, muchas, ¿no? O sea, creo que hay oportunidades para todo el mundo, pero por ejemplo, hablando de mujeres emprendedoras, una problemática siempre que hay es conseguir financiación, ¿no? O sea, al final nos dejan siempre de lado, somos las que Sí, menos financiación conseguimos. Y blockchain lo que te permite es recaudar fondos de diferentes maneras que son directas y que no necesitas intermediarios para hacerlo. O sea, por ejemplo, lanzando colecciones de NFT, como hemos hablado antes, sí, creando tokens que sean, ¿no? Parte del proyecto y entonces con eso se financia y puedes crear aquel proyecto que quieres crear. Te permite llegar a personas y lugares de absolutamente todo el mundo, por ejemplo, con los pagos, ¿no? O sea, a lo mejor puedes llegar a un mercado en China estando en sí, Brasil, directo con cripto y haces un pago cripto por internet y no necesitas pasar por ningún banco ni nada, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Eh, ¿Qué más? También surgen nuevos modelos de negocio, entonces tienes oportunidades que a lo mejor antes no tenías, o sea, puedes buscar ese otro tipo de oportunidades que antes era mucho más difícil. Eh, y bueno, en general es que si se empieza a adoptar ahora, se tiene una ventaja competitiva enorme, básicamente. Entonces, sí. si eres una mujer que tiene un emprendimiento, que ya tiene algo que ya está en movimiento, que ya está empezando, que busca otras maneras, ¿no? de generar riqueza, de generar dinero, de crecer, puedes meterte en esta nueva tecnología, en estas, ¿no? en estas innovaciones que te impulsen para ese futuro Ujú. que buscas y que si lo haces ahora, que estamos tan empezando, pues te va a dar esa competitividad y ese, ¿no? ese impulso que a lo mejor si esperas unos años, pues ya todo el Exacto, mundo lo hace, ¿no? Entonces ya no vas a tener nada extra que te dé esta tecnología. exacto. Sí, la verdad es que me encanta que haya tantísimas cosas, tantísimos recursos para nosotras y para el mundo entero poder formar parte de esta tecnología que nos da tantas oportunidades, que es eso, es como, bueno, los que estamos ahora metidos, qué bien, es una muy buena oportunidad habernos metido quizá antes y los que se han metido incluso antes, pues todavía han sacado mucha más ventaja, pero al final tampoco es nunca tarde, ¿no? O sea, cuanto antes mejor, porque al final esto va a ir evolucionando muy rápido Mm. y si puedes como tomar parte y un poco más de ventaja por el hecho de estar en el momento y el lugar, creo que es una tecnología que puede traer tantos beneficios para todo el mundo que es buenísimo entrar. Y aparte es eso, Sí. como hay muchísimos recursos que te ofrece también tú para aprender, no es tan complicado y, y no deja a nadie atrás al final. Claro, y aparte, sí, o sea, es eso, ¿no? Que como que también la comunidad te ayuda, eso que dices, ¿no? Que hay recursos, Exacto. pues también hay una comunidad que es muy de ayudar y eso es muy bonito y es difícil Sí, también encontrarlo. Entonces, si tú tienes dudas, entra en comunidades Web3 que te van a ayudar, pregunta cosas, o sea, hay un montón de grupos de mujeres también, emprendedoras, de mujeres en Web3 que se ayudan, que nos ayudamos y sí, también sí. de todos los tipos, en todo el mundo realmente Ujú. que si tienes dudas y quieres empezar y necesitas ayuda, lo que sea, siempre va a haber alguien que te ayude. O sea, si por ejemplo no tienes el dinero para pagarle a alguien, pues a lo mejor puedes encontrar tú la manera de hacerlo, ¿no? Y sobre todo lo que te puede dar todo esto también, que es importante, es más control. Es control propio de las cosas que tú haces para tu empresa, para ti misma, ¿no? De tu información, de tus productos, todo eso puedes tener todo el control si quieres. O sea, puedes llegar al punto de tener todo el control en el sentido de que no tienes un intermediario que se pueda quedar con porcentajes tuyos. O sea, puedes realmente llegar a un punto en el que seas tú la controladora de todas esas cosas que haces y poder hacer eso que quieres, llevándote tú más dinero y que no se lo lleven otros que no se lo merecen, ¿no? Por ejemplo. Pues sí. Me gustaría terminar un poco este podcast con un par de preguntas. En primer lugar, me gustaría preguntarte, ¿cómo has podido tú lograr mantener una mentalidad positiva y enfocarte en tus metas en aquellos momentos que han sido más difíciles o bien de incertidumbre, tanto en tu vida personal como en profesional, ¿no? Sí, a ver, que los hay, ¿eh?
Aparte soy bastante nueva emprendiendo, con lo cual también es un proceso no solo de Web3 y todo esto que es nuevo y cambia y es volátil, sino que encima pues el emprender también son cosas a aprender, ¿no? A ver, en mi caso, sobre todo, me han ayudado mucho el apoyo de otros, ¿no? De mis seres queridos o de gente que tiene más experiencia que yo o que está viviendo lo mismo que yo. A lo mejor no más experiencia, sino que está viviendo lo mismo, ¿no? Pues desde amigos, mi esposo, mentores, porque tengo mentores también, grupos de mujeres emprendedoras o grupos de gente que está metida en todo esto, ¿no? Que lo entiende, porque tú vas y hablas con alguien que no sabe de esto, no puedes hablar de esto con alguien que no sabe de esto porque si no le interesa es Claro. como si le hablas en chino, ¿no? Le va a dar igual. Entonces, buscar gente con la que hablar de todo esto, de los problemas, de esas cosas que surgen en cripto a veces que son muy locas y que solo la gente que está metida lo entiende, ¿no? Y te puede apoyar. Pues eso para mí ha sido muy importante. O sea, un grupo de gente que te apoye y que cuando estás ahí caído un poco, pues te levante y luego levantes tú, porque al final es una cosa, ¿no? de todos. Y después, pues tener como objetivos o metas más o menos claras, o sea, en el sentido de que no sea, que no tengo súper claro, ¿no? Que quiero llegar a esto exactamente, porque al final el camino es totalmente Estás diferente al que haciendo. tú te crees que va a ser. Sí. Entonces es ser un poco flexible en ese sentido, pero saber por qué lo estás haciendo, básicamente. O sea, ¿por qué estoy emprendiendo? Yo, pues por una serie de razones que sé las cosas que no quiero, entonces para hacer eso que quiero tengo que hacer emprendimiento y tengo que buscar estas cosas. Entonces, tener eso un poco claro, más que hacer las cosas por hacer, igual que en un proyecto, ¿no? O sea, hacer las cosas por hacer, al Exacto. final llegas a un punto que dices, pero ¿por qué estoy haciendo esto? ¿No? No se entiende. Pero si lo tienes un poco más claro de por qué lo estás haciendo, pasa más fácil la cosa. Y después, sobre todo, también, pues hago mucho deporte, aprendí a meditar hace unos años y me ayudó muchísimo y lo hago todos los días. Pues a mí me gusta la naturaleza, pues también cuando me agobio, pues salgo a correr, voy al campo, voy a la Me playa, encanta. ¿no? Lo que tengo cerca, que en mi Claro. caso es eso, pues, o arte, también hago mucho arte, pues ahora estoy aprendiendo a tocar el piano para sacar mi cabeza, ¿no? De lo de siempre, pues hago una cosa Muy nueva y entonces bien. mi cabeza se despeja. Cosas así, ¿no? O sea, salirse un poco también Sí, de esa espiral que a veces sí, entras. sí. eh, Te absorbe un poco a y que veces, si no. sí, sí, mucho. Pero Sí, bueno, sí, sí. hacer ese tipo de cosas que a mí me despejan y bueno, al día siguiente me levanto un poco mejor y sigo. ¿Y qué área crees que te gustaría desbloquear de tu vida? Ay, bueno, esta es pregunta difícil, pero a ver, basándome un poco Pregunta eh, unlock. sí, exacto. Basándome un poco en esas áreas de Unlock que me gustan mucho. Por ejemplo, el área de comunicación lo estoy haciendo, pero sigo necesitando un poco desbloquearla porque aunque a lo mejor parezca que lo hago muy bien, internamente me siento diferente, ¿no? Y por otro lado, el tema de la imagen y el estilo, que también es una parte que tocáis. ¿Por qué? Porque no es que no tenga, pero no le doy mucha importancia, ¿no? Y yo creo que es importante también, porque si estás, en mi caso, que yo, pues eso, soy oradora, ¿no? Y voy a Claro. conferencias y tal, pues a lo mejor una imagen un poco más pensada, ¿no? Pues puede tener un impacto más positivo. Entonces, por ejemplo, ese área es algo que por pereza, Sí, básicamente, no le doy ya. importancia. O sea que esa podría ser una. Oh, me encanta. Muchas gracias, Sabrina, por hoy, por haber estado aquí con nosotros, donde nos has compartido tu conocimiento, tu experiencia, y a todos vosotros también que nos escucháis por habernos acompañado en este podcast. Esperamos que esta conversación con Sabrina Bonini haya sido de gran valor para ti y que te haya motivado sobre todo a explorar este mundo de Web3 y de blockchain, o al menos a buscar un poquito más de información. Al final recordar que el futuro ya está aquí y que si al final nos queremos adelantar a la competencia y liderar en este cambio, necesitamos estar preparados todos para adoptar estas nuevas tecnologías.
Así que nada, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.